diversos ámbitos. Han participado escritores, poetas, han participado diseñadores, han participado también actrices. Las ilustraciones, permitidme deciros que, aunque ya lo sabéis, gran parte de los que estáis aquí, son una auténtica pasada. Estoy más que orgulloso de las ilustraciones. Me hubiera gustado sacar incluso las láminas por separado, porque son un recuerdo que se puede tener en casa y se puede observar y se puede tener como ese pequeño regalo. Y bueno, sin más, también deciros que el hecho de que hoy estemos aquí con ellas dos, con Nerea, hacer una presentación con Nerea, pues había, después de la cantidad de espacio que hemos coincidido, que hemos compartido, pero nunca habíamos compartido una presentación, quitándola de un libro lo que participé. Esto para mí era muy especial. Y con Malena, que ha hecho, la autora de la contraportada, que es una maravilla, que la verdad es como el antes y el después. Decíamos antes de empezar que era como una evolución de Mafalda, y es esa Mafalda adolescente que quizás nos la imaginamos, pero muchas veces no le ponemos cara, porque la seguimos pensando de pequeña. Y esa es esa Mafalda adolescente que está hecha con un gustazo, con una sencillez tremenda. Y sin más, bueno, pues vamos a empezar. Ya darle las gracias también a La Tregua, porque todos los números los hemos presentado aquí, porque son amigos y siempre colaboran con nosotros. Posteriormente os presentaré esa música en directo que vamos a tener de la cantautora Ángela Bielma, que está aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar. Yo voy a ir lanzando preguntas y va a ser una charla tranquila, una charla relajada, en la que vais a contar lo que queráis. Vamos a hablar en el fondo de lo que queramos relacionado con Mafalda, con el personaje, con lo que es un personaje femenino, con lo que es un personaje potente, desde estos dos puntos de vista tan unidos como puede ser la ilustración y la escritura. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nerea, muchas gracias. Malena. ¿Se escucha? Se me escucha, ¿no? Bueno, pues desde luego le he dado las gracias, yo también os lo doy porque estéis aquí con nosotros en un día que además se ha presentado complicado, no sabíamos que venían las carretas hoy, así que llegar ha sido todo un logro, con lo cual os agradezco que estéis aquí. A Raúl lo conozco desde hace ya, no sé, muchísimos años ya. Me estaba contando Eva antes que estaba viendo del club de lectura que ella llevaba ahí desde el 2008, o sea que hace ya mucho tiempo que mantenemos el contacto, a pesar de que somos unos jovenzuelos, como podéis ver. Y la verdad es que siempre es muy interesante hablar con gente como Raúl, que siempre tiene ganas de hacer actividades en torno al mundo de la cultura. Normalmente hacemos cosas pues, en ferias del libro. Recuerdo cuando estuvimos en la Feria del Libro también, que fue una charla que tú organizaste y era también muy interesante porque era sobre mujeres que se habían quedado un poco al margen del interés literario de la gente, precisamente por ser mujeres. Y bueno, muchísimas más actividades, ¿no? Hemos tenido la presentación de ese libro en el que participó todo el grupo del taller de escritura y que además ilustró Malena también. Así que es un gusto participar en esto. Pero cuando me dijo, bueno, ¿te apetece que hables hablar de Mafalda en la revista? Claro que sí, porque es un personaje que yo creo que nos ha llegado a todos, ha llegado
me peino soy Mafalda parecida. Y al final somos todas un poco Mafalda, ¿no? Somos un poco las personas que queremos ver con inocencia el mundo y que nos hacemos preguntas que ya los demás han dejado de hacerse, quizá un poco por el temor a la crítica de los demás, ¿no? Y lo curioso del personaje de Mafalda, y más en un mundo como el de ahora, en el que parece que las redes sociales nos obligan un poco a encorsetarnos, a meternos en un cajón, ¿no? A decir tú cómo eres, y si tú dices esto eres de este cajón, y si dices esto otro eres de otro cajón, y hay un montón de consignas que se pueden, no se pueden decir y demás. Pues Mafalda es esa vocecilla crítica que hace la pregunta que todos querríamos hacer, ¿no? Yo siempre he pensado que es un poco como el niño que en el cuento del traje nuevo del emperador hace ese comentario, ¿no? Mafalda es un poco así, la que pone voz a lo que todos estamos pensando pero que no nos atrevemos a decir por la crítica de los demás, ¿no? Y yo creo que ese era el éxito de Mafalda, ha seguido siéndolo y no deja de estar de actualidad. El personaje no deja de actuar, aunque pasen muchísimos años, pasa un poco como bueno, otros muchos personajes de este tipo que al final tú los leas cuando los leas, siempre están, puedes encontrar una referencia actual. Y bueno, ya me callo porque yo soy mucho de hablar, o sea que me enrollo un poquillo y ya me tienen que cortar. La verdad preferiría que siguiera. Bueno, yo soy la ilustradora, ¿vale? Yo no soy una gran oradora. Yo me siento y dibujo mi trabajo. Entonces, bueno, yo también estoy muy agradecida de estar aquí, de que estés aquí hoy. Cuando él me contactó, vamos, que me contacte en general, después de haber hecho un cuento juntos, para seguir trabajando un proyecto juntos, me hacía mucha ilusión porque yo me lo pasé genial en ese taller. Y además, pues era para hacer una revista de Mafalda, que es que me parecía magnífico, porque claro, se puede, mi madre está aquí presente y yo soy una gran admiradora de Mafalda, que he sido siempre. He crecido leyendo sus cómics. De hecho, teníamos los viejos estos, que ya yo creo que están sacando de nuevas ediciones, pero son esos que venían separados por colores. Sí, sí. Sí. Están reventados por mi culpa. Y además es que me los leía sin saber leer. Sin saber leer, es que yo claro, no sé Los leer. interpretaba. Yo los interpretaba, me daba la risa, a día de hoy no sé de qué me reía porque no entendería ni la mitad de las cosas, pero yo veía a la niña tan simpática gritando al hermano pequeño haciendo sus cosas y yo me lo pasaba genial. Y luego con los años, pues cuando ya empiezas a comprender o pensar que te da más falta, pues
eso, como un personaje infantil o te llega un poco más tarde como ya un personaje asentado? Yo lo que recuerdo de mi llegada a Mafalda no fue tan pequeña como ella. Yo me acuerdo de ello en el instituto. En el instituto éramos muy fans de Mafalda. Y la carpeta, el otro día estaba viendo carpetas antiguas, bueno, el otro día, cuando me mudé de casa, que estaba viendo las carpetas del instituto, están todas llenas de pegatinas de Mafalda o de frases de Mafalda o viñetas de Mafalda. Me pasa igual que a Malena. Yo hay algunas que las tengo como muy grabadas, incluso una que es muy bonita y que a mí me producía mucha ternura y que todavía hacemos el guiño, una de mis amigas y yo, porque está Mafalda y Susanita como diciéndose, están de espaldas las dos y estaba una diciéndole, no te soporto, yo a ti tampoco, no aguanto cuando haces esto, no aguanto, y le dice una a la otra. Pero ¿sabes lo que te digo? Que para no aguantar a un desconocido yo prefiero no aguantarte a ti. Para aguantar a un desconocido prefiero no aguantarte a ti. Y es un poco así, pero luego ya cuando empiezas en el proceso de a lo que yo me dedico, ¿no? Que es a hacer creación literaria, a crear personajes, ¿no? Resulta muy interesante el hecho de que me pasa como con Flaubert, con Madame Bovary, que ya ellos dos han estado en mis talleres de creación literaria y soy muy pesada con Flaubert. Y me pasa con esos personajes que crea un hombre poniéndose en el lugar ya no solo de una mujer, que como con Madame Bovary, ¿no? Sino este hombre que se pone en el lugar de una niña pequeña, que es un poco también otro de los libros de los que yo hablaba mucho también en clase, que es de Mario Benedetti, que se llama Primavera con una esquina rota, que la historia está contada desde diversos puntos de vista porque se cuenta la misma historia pero desde diferentes personajes, y uno de ellos es Beatriz, que es una niña de 5 años. Y ella es, porque Primavera con una esquina rota es una novela dura, pero ella es la que le da ese contrapunto de inocencia, de cómo ven los ojos de un niño, cómo ven las cosas que están ocurriendo, acontecimientos políticos, situaciones sociales que son inexplicables y que no podemos interpretarlas desde la voz de un adulto sin que, lo que os decía antes, sin que te llenen de consignas, sin que tú tengas incluso miedo de manifestarte. Y un niño o una niña en este caso lo puede hacer con los ojos limpios y puede criticar y puede hacernos reflexionar, ¿no? Sobre eso, o puede incluso quitarle la rudeza a una situación. Entonces Mafalda, ya os digo, llegó a mí la adolescencia, nos gustaba el personaje, nos gustaba todos. Yo me acuerdo mucho de Guille y su problema con la sopa, y aquello era como nuestro mantra en casa con el tema de la sopa por Guille. Pero luego, como decía Malena antes, tú vas analizando cada cosa que ella plantea, cada cosa que dice, y te das cuenta pues eso, que al final el ser humano no cambia tanto, ni con el paso del tiempo ni con el lugar diferente donde se ha creado, porque esto ni siquiera está contado en España en tiempo actual, pero sigues pudiendo encontrar esa similitud y sigues pudiendo encontrar la conexión con lo que ella está diciendo, ¿no? Y puedes interpretar cualquier situación política actual con cualquier cosa de la que ella está planteando. Una de las cosas que a mí me parecía interesante a la hora de hacer la revista y coger tantos puntos de vista sobre Mafalda era lo universal, lo que tú decías, ¿no? Del personaje, cómo se puede crear un personaje como es Mafalda, donde el contexto, en verdad, si empiezas a rascar, el contexto es muy importante. O sea, evidentemente te enseña la Argentina de una dictadura, pero te enseña en el fondo una España de posguerra, aunque no lo quiera, te enseña diversos sitios. Os quería preguntar, a la hora de coger un personaje, o sea, lo trasladamos a vuestra área, a la hora de coger un personaje, ¿cómo se puede transformar un personaje en una Mafalda? O sea, en lo que conlleva un personaje como Mafalda, de la importancia y de
hacerla eterna. O sea, hay fórmulas para coger un personaje y decir, oye, voy a intentar que realmente quede en la mente de la gente que lee o la gente que va a ver esa ilustración. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista del escritor, claro. Ojalá todas las veces que decimos este personaje lo voy a hacer yo carismático nos funcionara, porque claro, en ese tipo de cosas influyen un montón de circunstancias, desde el momento en el que sale la obra, si el autor es más o menos conocido. Lo digo porque en la tesis doctoral, que en un principio yo hablaba de la creación del bestseller porque un libro se convierte en un gran éxito, pues uno de los primeros tropiezos con los que yo me encontraba era el hecho de que hay novelas que ya salen con ventaja, ¿no? Las escribe tal escritor y entonces ya tienen la ventaja de que ya despiertan el interés del público, ¿no? Pero una de las cuestiones importantes y que yo creo que enganchan en este caso en una novela, que es lo que yo hago, suele ser el personaje, siempre. Conseguir que un personaje te enamore es fundamental, pero conseguir que los personajes que están alrededor del personaje principal enamoren también es, o sea, hacen que el personaje brille. O sea, Mafalda ella sola, si fuera una viñeta de un personaje solo, no sé si brillaría tanto como el contraste que hace con el resto de personajes que salen con ella, ¿no? Entonces, esto es un poco, yo siempre pongo el ejemplo del personaje Sancho Panza, ¿no? Que sería del Quijote sin Sancho Panza. ¿Cuánto le debe el Quijote a Sancho Panza? ¿O cuánto le debe Esreca al asno, por ejemplo? ¿O cuánto le debe, pues no sé, en La sombra del viento, el personaje principal, Daniel Sempere con Fermín Romero de Torres, ¿no? ¿Cuánto les deben esos personajes que están en torno al personaje principal, que son los que le dan la réplica y lo que les dan la opción de brillar? Entonces es verdad que el personaje principal, trabajarte bien a un personaje principal es fundamental, pero que los que le acompañen también sean brillantes como ellos, como ella, para que ella pueda brillar, eso también es un trabajo extra de la persona que está creando ese personaje. Bueno, yo desde el punto de vista de la ilustración, entonces. Bueno, es que a lo mejor estaba dándole vueltas, digo, y ahora que Malena también escribe bien y demás, ¿no te has planteado nunca hacer algún tipo de novela gráfica? O creo que alguna vez hablamos de eso y crear un personaje de este tipo, ¿no? Que decir, pues este personaje va a ser como un personaje estrella. Bueno, sí, lo Sí. hemos hablado y yo me lo